esta lámina. Ahí está el edema renal que hemos analizado con todos los sistemas histopatológicos. Y tenemos este edema en el hígado, ¿no es cierto? Después de los el cuerpo de Mallory, que es acumulación de proteínas anormales y citoplasmáticos. Hemos hecho esto del corazón, infarto cardíaco, arriba con edema y abajo con núcleos de coagulación igual, infarto cardíaco. Hemos hecho acumulación de lípidos, ¿no es cierto? Ahí está, hemos visto este hígado microscópicamente amarillento. Y esta microscopía, donde hemos visto las vacuolas informadas en los intracitoplasmáticos por funciones de toxinematoxilina y esto por funciones de oil red y sudan 3. ¿Sí? Vamos a seguir con lo que es acumulación de grasas y les decía de que hay grasas como los ácidos grasos omega-8, los triglicéridos, que es el caso de la esteatosis hepática, que es acúmulo de triglicéridos dentro de los hepatocitos, y también tenemos otro tipo de grasas que son los ésteres de colesterol. Estos ésteres de colesterol generalmente pueden depositarse en la pared de los grandes vasos, en la íntima de la pared de los grandes vasos, como las arterias elásticas, las arterias musculares, que son de mediano calibre. Nunca hay depósito de estos ésteres de colesterol en pequeños vasos. En la microcirculación no encontramos eso, ¿sí? Bueno, cuando estos ésteres de colesterol llegan a la íntima de la pared de los grandes vasos y de los medianos de mediano calibre, vamos a tener que los macrófagos tisulares van a tener que reconocer estos ésteres de colesterol, van a fagocitar y esos macrófagos se van a convertir en células santomatosas. ¿Sí? Entonces ya saben ustedes que son las células santomatosas, son macrófagos cargados con ésteres de colesterol. Ahora, estos macrófagos se pueden juntar varios macrófagos en la íntima de la pared de los vasos sanguíneos y formar las placas ateromatosas. ¿Qué son las placas ateromatosas? Son conjunto o grupos de células ateromatosas a nivel de la lámina, a nivel de la íntima de la pared de los vasos sanguíneos. Estas placas ateromatosas endurecen la pared de los vasos sanguíneos porque hay cristales de colesterol. Entonces endurece la pared de los vasos sanguíneos. Y el endurecimiento de la pared de los vasos sanguíneos, que son por las placas ateromatosas, podrían ulcerarse por la circulación sanguínea, donde los leucocitos van a lesionar a la pared de los vasos sanguíneos de estas placas ateromatosas. Entonces esas placas ateromatosas se ulceran y los elementos formes de la sangre, especialmente a través de las plaquetas del fibrinógeno, van a unirse fuertemente las plaquetas fibrinógeno en la pared de estos vasos sanguíneos ulcerados y se van a formar trombos. ¿Sí? Ayer hemos visto que es un trombo, es un coágulo que se forma dentro de los vasos sanguíneos normales. Este trombo está bien adherida a la pared de los vasos sanguíneos, difícilmente se desprende. Sí, eso es un trombo. Entonces, la causa para que haya un trombo son las placas ateromatosas ulceradas. Ahora, podrían estos macrófagos cargados con colesterol, que son las células santomatosas, podrían explotar y liberar los ésteres de colesterol. En ese caso se van a cristalizar esos ésteres de colesterol y vamos a ver agujas, imágenes como agujas delgaditas, alargadas, refulgentes, que no se tiñen con colorantes de oxigenatoxilina, que son cristales. Ahí está la lámina donde está la imagen macroscópica de varias placas ateromatosas. Entonces, la descripción macroscópica de estas placas ateromatosas se observan, ¿no es cierto?, en la parte interna de los vasos sanguíneos,
numerosas mm, formaciones laminadas, placas de color amarillo, de diferentes tamaños, de diferentes formas. Y hay una donde estas placas ateromatosas tienen rebordes irregulares. Mire, tiene un reborde irregular porque es una placa ateromatosa ulcerada, acá también. Y en estas placas ateromatosas ulceradas se van a adherir las plaquetas, el fibrinógeno, ¿no? A la pared superior de la lámina del vaso sanguíneo, ¿sí? Y ahí se van a formar las placas, los trombos, ¿sí? Eso es con relación a esta lámina. Este es el aspecto histológico de una placa ateromatosa que está aquí. Esta es la íntima, es el del vaso sanguíneo. Y aquí ustedes pueden ver en la íntima estas células. Como es tinción pseudocinematoxilina, la grasa no se tiñe. Por lo tanto, estas son las células antomatosas, están llenas de ácidos grasos, ésteres de colesterol. Ésteres de colesterol. Entonces se llaman células antomatosas, son macrófagos cargados con ésteres de colesterol. Con tinción pseudocinematoxilina se ven así transparentes. ¿Sí? Ahí están. Y cuando estos macrófagos, estas células antomatosas revientan, va a dejar salir los ésteres de colesterol y se van a cristalizar, formando como agujas. ¿Sí? Y así se ven estos delgaditos, alargados. ¿Sí? Esos ésteres de colesterol cristalizados. Acá estamos, cristales de colesterol, como agujas alargaditas. Y estos son los macrófagos. Y donde están las flechas son los alargaditos, restringentes, son los cristales de colesterol. ¿Sí? También el colesterol puede acumularse en la mucosa de la vesícula biliar. Entonces, acá tenemos una imagen macroscópica de la mucosa de la vesícula biliar, pero esta mucosa de la vesícula biliar está cubierta por una bilis, que es verde negruzco, ¿sí? Y ahí tenemos pequeñas nodulaciones amarillentas, ¿sí? Que le dan el aspecto de vesícula impresa. Conocen la presa, ¿no es cierto? Hay con granulaciones. Bien. Entonces, esa es por la colesterolosis. En cada nódulo, en cada nodulito que está aquí, estos nódulos se hallan en la lámina propia de la mucosa. No se olviden que la mucosa, todas las mucosas tienen epitelio de revestimiento que descansa en una membrana basal y la lámina propia que es tejido fibroconectivo vascularizado laxo, que sostiene y nutre al tejido epitelial, porque el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos. Entonces, en esa lámina propia se encuentran 100, 200, 300 células atomatosas que son macrófagos cargados de colesterol en cada método. Y llamamos colesterolosis. Ahí está la colesterolosis, que es una vista microscópica o microscopio óptico y condiciones de ocinamatoxilina. Todo esto es la mucosa. Siempre la mucosa tiene tres componentes. Un componente que es el epitelio de revestimiento, cilíndrico simple. El segundo componente es la membrana basal, que descansa en la membrana basal de este epitelio. Y el tercer componente es la lámina propia, que es tejido fibroconectivo vascularizado. Pero en esta patología, que es la colesterolosis, toda la lámina propia ha sido ocupada por las células antomatosas. ¿Qué son las células antomatosas? Macrófagos cargados con ésteres de colesterol. Si ustedes ven aquí, son células que tienen abundante citoplasma pálido, espumoso, con núcleo central. Entonces, ahí están las células antomatosas. Son abundantes, son células muy grandes, con abundante citoplasma pálido, espumoso y núcleo central. Ahí tenemos pues, células antomatosas.
colesterol. Y con eso haremos terminar el lesión celular irreversible. Vamos a entrar a la lesión celular irreversible. Y esa lesión celular irreversible son las necrosis. Cuando estamos hablando de lesión celular irreversible, es que esa célula tiene que terminar muriendo. Puede morir por necrosis, puede morir por apoptosis, por necroptosis, por ferroptosis, ¿no es cierto? Hay diferentes formas de muerte celular. ¿Sí? Son células muertas, pero que tienen una forma. Se llama expresiones morfológicas de muerte celular. Eso es lo que vamos a hacer. Varias expresiones morfológicas de muerte celular. ¿Sí? Voy a anotar porque no sé si ustedes me hacen para poder hacer descripciones histopatológicas de las diferentes formas de necrosis, que es el resultado final de una lesión celular irreversible. Para poder hacer la descripción histológica o histopatológica de las diferentes formas de necrosis, vamos a tener que utilizar mucho una palabra que es degeneración hialina. Y tienen que saber ustedes qué es degeneración hialina. Este término hialino se utiliza generalmente en algunas formas eosinófilas, como dice, rosadas. Tiene una coloración rosada, casi refringente, con tinciones de eosinematoxina. ¿Sí? Todo aquello que se tiña de un color rosado, refringente, intensamente rosado, como este que estamos viendo, como esto, decimos eosinófilo. ¿Sí? Eosinófilo. Estas estructuras, estas formas eosinófilas, que tienen diferentes formas, pueden estar dentro de la célula o pueden estar fuera de la célula. Por ejemplo, tenemos dentro de la célula, hemos hecho en la esteatosis hepática por alcohol, hemos hecho los cuerpos de Mallow, ¿se acuerdan? Que eran unas formaciones rosadas, rojas, intensas. Eso decía formaciones eosinófilas, sin forma, ni un tamaño determinado. Eso se llama degeneración o formaciones hialinas, que generalmente representan a proteínas. Las proteínas con tensiones de eosinematoxina se tiñen de rosado, son eosinófilas, ¿sí? Pero también podríamos tener, por ejemplo, hemos hecho malo anteriormente, entonces eran depósitos intracelulares de proteínas que se tenían de rosado. Acá tienen el cuerpo de Russell. ¿Qué es el cuerpo de Russell? Es otra formación hialina perinuclear. Es como una pelotita perinuclear que se encuentra en la célula plasmática. No se olviden que el linfocito B se convierte en plasmocito para que el plasmocito pueda secretar inmunoglobulinas. ¿No es cierto? Son secretoras de inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son proteínas altamente especializadas. Entonces, esas inmunoglobulinas se forman
en el retículo endoplásmico rugoso y se acumulan esas inmunoglobulinas cerca al aparato de Golgi. Y cuando nosotros vemos con tinciones de eosinhematoxilina, vamos a ver formaciones vaculadas eosinófilas perinucleares. A eso se llama cuerpos de Susa, que también son proteínas que se están tiñendo de un color hialino, como los cuerpos de Mallory. Algunas inclusiones virales también se pueden teñir de color rosado, ser hialinos, intranucleares, intracelulares, ¿sí? Pero no solamente pueden ser estas degeneraciones hialinas intracelulares, podrían ser también extracelulares. Por ejemplo, en el extracelular tenemos las cicatrices, ese tejido cicatrizal. ¿Qué es el tejido cicatrizal? Es la gran cantidad de fibras colágenas que con tinciones de eosinhematoxilina se tiñen de rosado, son hialinas, ¿sí? Eso decimos, hialinas, ¿sí? Entonces, esos son los depósitos extracelulares hialinos, fibras colágenas que representan al tejido cicatrizado. Ejemplo, por ejemplo, en el ovario, ¿qué representan los corporal vicans? Los corporal vicans son la cicatriz que ha quedado del folículo de De Graaf, que revienta para dar origen, para liberar el óvulo maduro, ¿no es cierto? Y después ese folículo de De Graaf que ha reventado tiene que cicatrizar, porque sangra y todo cicatriza y se convierte en un corporal vicans, que es un área eosinófilo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos las diferentes formas de degeneración hialina o formaciones hialinas intracelulares y extracelulares, ¿sí? También podemos ver algunos vasos sanguíneos, especialmente en los rechazos de trasplantes. Algunos pequeños vasos sanguíneos sufren degeneración hialina en sus paredes, porque las paredes se engruesan, se vuelven muy hialinos, muy rosados. ¿Por qué? Porque en este tipo de patologías el fibrinógeno abandona el plasma sanguíneo y se depositan en la pared de los vasos sanguíneos convirtiéndose en fibrina. Y la fibrina, que es proteína, también se convierte en un color rosado intenso y hialino. ¿Sí? Esas son las degeneraciones hialinas. Ya hemos visto cómo podemos descifrar las características hialinas, rosado, intenso, refringente, cualquier área, ¿sí? Criterios histopatológicos con coloración de oxidina. ¿Cómo vamos a ver estas células que han muerto por necrosis? ¿Sí? El citoplasma va a ser de aspecto hialino. Entonces quiere decir que el citoplasma es rosado, ¿sí? Hialino. Y los núcleos, ya, los núcleos que presentan estas células muertas, pueden ser pequeñitos, que se llaman pignosis, pueden ser núcleos pignóticos, o pueden ser núcleos que se están tiñendo mal, como marchitados, entonces cariólisis se dice eso. O puede ser que se estén fragmentando los núcleos, pues se llama cariólisis. Entonces, cualquiera de estas tres formas de que se puede ver en el núcleo puede estar presente en los tejidos microbianos. Cualquiera de estas tres formas, ¿sí? Entonces, ya hemos visto cómo son las células que mueren por necrosis. Citoplasmas eosinófilos con núcleos pignóticos, con núcleos en cariorexis o con núcleos en cariólisis. O los tres pueden aparecer también, ¿sí? Sabemos muy bien que la forma de muerte celular por necrosis siempre va a acompañar todas las necrosis, todas las formas de muerte celular por necrosis, siempre va acompañada de respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria de preferencia es aguda, ¿sí? Es aguda. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos una célula que ha muerto por degradación enzimática, por heterólisis, como es la necrosis policoactiva, en la necrosis policoactiva, ¿qué es lo que pasa? Se estimulan las enzimas
de los lisosomas y esas degradan todos los componentes dentro del citoplasma. Siempre hay ataque de la estructura de la membrana celular, entonces la membrana celular también va a estar interrumpida. Cuando estos fragmentos de la parte interna del núcleo, cuando sale un fragmento por estas membranas interrumpidas, esos fragmentitos van a salir al espacio extracelular y esos fragmentitos se llaman señales de peligro. ¿Para quién? Es una señal de peligro, es una señal para decirle al macrófago tisular que hay un tejido necrótico o una célula necrótica. Entonces, ese macrófago tisular se va a estimular, va a sintetizar mediadores químicos de la inflamación y va a liberar como el factor de necrosis tumoral, interleucina 1 o interleucina 6, que son las que van a ir a estimular a los leucocitos para que inicie la reacción inflamatoria. Por eso es que la necrosis siempre va acompañada de reacción inflamatoria. ¿Sí? Bueno, si hay una reacción inflamatoria que generalmente es aguda, la reacción inflamatoria ¿para qué es? Es para que fagocite, para que degrade y para que elimine el tejido necrótico. ¿No es cierto? Bueno, esta reacción inflamatoria no es específica, es inespecífica. Entonces, al querer destruir al tejido necrótico, al querer degradar al tejido necrótico, también va a atacar al tejido normal, porque no es muy específico. Entonces, si va a haber lesión en el tejido normal, tiene que repararse ese tejido normal. Por eso es que la reacción inflamatoria siempre va acompañada de procesos reparativos. Se instala la reacción inflamatoria y se instalan los procesos reparativos. ¿Cuándo termina la reacción inflamatoria? Cuando el agente causal ha sido eliminado por completo y el proceso reparativo continúa y termina cuando ha sido reparado. Ahí están las tres alteraciones nucleares que se presentan durante la necrosis con tensiones de oxinematoxilina, la pignosis, la cariólisis y la cariorexis. Si ustedes ven este núcleo, comparen con este. Este es más pequeño, ¿no? Pignosis. Aquí tenemos un núcleo que casi está desapareciendo, muchos lo saben, el basófilo. Cariólisis. Es un núcleo que está mantenido, se llama cariólisis. Y la cariorexis es cuando se está degradando el núcleo, se está degradando pequeños granos, eso es la cariorexis. Entonces, puede aparecer solo pignosis, puede aparecer solo cariólisis o cariorexis, o pueden aparecer los tres en un tejido. Vamos a ver las diferentes formas de necrosis. Conclusión, ¿qué es la necrosis? Es una muerte celular, ¿no es cierto? Que tiene una característica, son varias formas de muerte celular de la necrosis, cuya característica es que siempre va acompañada de reacción inflamatoria. Siempre. Esa es la característica. ¿Sí? Para que la célula fuera por necrosis, tiene que haber ataque estructural de la membrana celular. ¿Sí? Ahora, la microcoagulación presenta dos tipos de patogenia o mecanismo. Uno es por autólisis y heterólisis, y la otra es por desnaturalización de las proteínas y heterólisis. Autólisis, cuando la célula ha sido degradada enzimáticamente por sus propias enzimas, por las enzimas de los lisosomas. Eso es autólisis. Hay un tipo de muerte celular que nos va a presentar esta patología, este mecanismo. Autólisis. Y todas las necrosis presentan heterólisis, todas las formas de necrosis. ¿Qué es la heterólisis? Es que los leucocitos se hacen presentes en el foco necrótico y los leucocitos van a ir a atacar
con sus enzimas a las células necróticas. Esa es heterólisis. Son enzimas de los leucocitos que están permitiendo que se degrade completamente la célula. ¿Por qué? Porque siempre la necrosis va acompañada de reacción inflamatoria. ¿Sí? Todas las formas de necrosis sufren heterólisis. Todas las formas de necrosis. Estoy hablando de la necrosis de coagulación, necrosis polifacitiva, necrosis enzimática de la grasa, necrosis gaseosa, etc. Todas las formas de necrosis sufren heterólisis. Pero solo una forma de necrosis no sufre autólisis. ¿Cuál es esa? La necrosis de coagulación. La necrosis de coagulación, ¿cuándo se presenta? Eso tenemos que ver. Se presenta cuando la circulación sanguínea ha sido interrumpida en forma brusca. Por ejemplo, la presencia de un hongo que obstruya la arteria coronaria, que irriga la pared muscular del corazón, ¿no es cierto? Entonces, cuando es obstruida en forma brusca, en forma violenta, ¿qué va a pasar con las células musculares? Va a entrar en necrosis de coagulación. ¿Qué significa eso? Que se han inactivado sus enzimas, ¿no? De la célula que ha muerto, se han inactivado las enzimas, por lo tanto no hay autólisis. ¿Qué hay? Desnaturalización de las proteínas. ¿Qué significa eso? En esa desnaturalización de las proteínas se inactivan las enzimas, sus enzimas de esa célula. Por eso no hay autólisis. Como no hay autólisis, entonces esas células que han muerto por necrosis de coagulación mantienen sus formas. Unas formas eosinófilas. Todas las células, si por ejemplo tengo una célula redonda, toda la célula va a ser eosinófica. ¿Qué ha pasado con el núcleo? Que tiene 99% de proteínas básicas, se convierten en proteínas ácidas por la desnaturalización de las proteínas y se tiñe de rojo igual que el citoplasma. Por eso es que en la necrosis de coagulación vamos a tener células que mantienen muy bien sus formas, sus siluetas, ¿sí? Porque no hay autólisis, hay desnaturalización de las proteínas. Pero es necrosis. Con el tiempo, pasado un tiempo, una hora, 2 horas, vamos a tener la presencia de los leucocitos. Los leucocitos van a ir acumulándose alrededor del tejido necrótico. ¿Para qué? Para fagocitarlo, degradarlo. Entonces hay heterólisis, porque se degrada por las enzimas de los leucocitos. ¿Sí? Hay heterólisis y de esa manera se elimina el tejido necrótico. Es la única necrosis de coagulación donde no hay autólisis. ¿Sí? Pero sí hay. Todas las formas de necrosis tienen heterólisis, porque todas cursan por reacción inflamatoria. ¿Sí? Bien. ¿De qué hemos hablado? Cuando estamos hablando de la necrosis de coagulación, estamos hablando de los infartos. De los infartos. Infarto miocárdico, infarto testicular, infarto renal, todo eso. Entonces, en ese tipo de infartos vamos a ver las siluetas bien definidas de las células muertas, pero que dicen, yo tenía esta forma. Y eso llaman células fantasmas. Son muertitos que parecen que estuvieran descansando en un sarcófago. Eso vamos a ver ahora. ¿Sí? Todos los tejidos pueden sufrir necrosis de coagulación cuando hay una interrupción brusca de la circulación, excepto el cerebro. Cuando hay una interrupción brusca de sus vasos sanguíneos en el cerebro, nunca se presenta necrosis de coagulación. Es necrosis colifaciva. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene muchas células adiposas, hay mucha grasa, ¿sí? Entonces se cree que hay algunas enzimas que van a permitir la degradación de la grasa, ¿no es cierto? Y por eso es que tenemos
nunca en el cerebro de microestimulación. Es necrosis polifacial, que es otro tipo de necrosis. ¿Sí? Ejemplo de este tipo de necrosis son los infartos. Infarto de miocardio, infarto renal, infarto testicular. Macroscópicamente, ¿cómo vamos a ver los tejidos que han sufrido infarto o necrosis de coagulación? ¿Cómo vamos a ver? Vamos a ver con un coágulo sanguíneo. Ese tejido infartado es como un coágulo sanguíneo. Microscópicamente, con residuos de bocina y hematocina, miren las estructuras celulares muestran siluetas y contornos preservados. Los núcleos también se tiñen de rosada por la desnaturalización de las proteínas de su patogenia. No existe activación de sus enzimas, no hay autólisis. Con el tiempo este tejido necrótico se rodea por un filtrado inflamatorio, entonces se presenta la heterólisis y después es reabsorbido por fagocitosis, proteólisis y eliminación. Posteriormente se instala un proceso agregado. ¿Sí? Donde hay reacción inflamatoria, siempre hay procesos agregados. Ahí está la macroscopía del infarto, de un segmento de cerebro. Esto es lo normal. Y este parece coágulo. ¿No es cierto? Este es el área infartada. Infarto. ¿Cómo nosotros describimos esto? Tenemos un segmento de pulmón que presenta un área que parece un coágulo con un vértice y una base. El vértice siempre está mirando al vaso obstruido. El vértice siempre mira al vaso obstruido. Y la base del infarto está alejado al vaso obstruido. ¿Sí? Este es infarto testicular. Este es lo normal, ¿no es cierto? Los túbulos semíferos con membrana basal, con células germinativas que se epitelio estratificado, con células de epitelio simple que son las que se los fosféticos. Cuando hay una torsión del pedículo testicular, es una interrupción en busca de la circulación sanguínea, ¿no es cierto? Y entonces tenemos esto, parece una lámina, un tejido mal teñido. Miren, se ve la membrana basal, no hay destrucción por sus enzimas. ¿Sí? Se ve la membrana basal. Y si ustedes hacen un poco de esfuerzo, acá todavía tenemos las células que están mostrando un poco de de núcleo. Pero si ustedes ven aquí, miren, son pelotitas rosadas que son las células muertas, pero hay un espacio que está alrededor de él. Quiere decir que esta célula muerta está dentro de su casita, dentro de su sarcófago. Muchos autores dicen células fantasmas a estas. ¿Por qué? Porque son células que han muerto y parecen descansar en sus sarcófagos. Así los describen. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, hay unas pelotitas rosadas. Miren. ¿Qué ha pasado con esta célula? Miren aquí, pelotitas rosadas, y quiere decir que esta célula tiene este tamaño. Y cuando muere se contrae un poquito y tenemos de que se ha contraído un poco, pero no está diciendo que esta célula tiene esa forma y ese tamaño. Ahora bien, ¿por qué esto? No hay autólisis, por eso no hay degradación de esa célula. Pero es reacción inflamatoria. Miren, aquí se ven de las pelotitas. Son estas células que son redondas, ¿no es cierto? Ahora bien, es tejido necrótico, por lo tanto, tiene que estar acompañado de una reacción inflamatoria. Por eso, el espacio intersticial es finamente granular con neutrófilos. Acá están los neutrófilos, miren. Es una célula que tiene 1, 2, 3, 4 nodulaciones. Así se ven los neutrófilos. Pueden tener 3, 4, 5 nodulaciones en sus núcleos. Y esta imagen granular de la reacción inflamatoria. Sí, entonces hay heterofisis.
infarto testicular por torsión del período testicular. Y esta es lámina de un miocardio normal, células musculares cardíacas normales. Esta es área eosinófila, así se ven las áreas eosinófilas, como la que hemos visto en los riñones también son áreas eosinófilas. Miren, en el testículo hemos visto áreas eosinófilas. Estas son áreas eosinófilas, ¿no es cierto? Comparen con esto. Y el corazón, este es otro color, normal, citoplasma, neuronas, núcleos centrales. Y este es la necrosis total, infarto cardíaco, donde vemos la silueta de las células musculares en cortes longitudinales. ¿No es cierto? Ahí está. Silueta de las células musculares en cortes longitudinales y el núcleo no tiene núcleos. ¿Qué ha pasado con el núcleo? Pues está pidiendo también de usada por la desnaturalización de las proteínas. Y entre estas células tenemos el espacio intersticial donde hay divinamente granular por la reacción inflamatoria. Y aquí tenemos los leucocitos. Y esta es el factor lunar. Arriba está el ritmo normal con un glomérulo que tiene la membrana basal, tiene las células de los núcleos de las células endoteliales, las células mesangiales, todo. Y aquí tenemos los tubos contorneados, miren, con un epitelio púbico, con núcleos redondos basófilos. Cuando sufre necrosis o necrodeformación o un impacto, miren, mantiene sus estructuras, sus formas. Decimos que este es un glomérulo. Pueden decir que es un glomérulo mantenido en relación a esto. No, es impacto. Entonces se mantiene tejido conjuntival, que es la membrana basal, todo eso. Y los núcleos van desapareciendo. No desaparecen, sino que se incluyen también por usar. ¿Sí? Aquí podemos ver túbulos contorneados con un epitelio púbico simple, donde los núcleos parece que se hubieran tenido otro color, ¿no es cierto? Ahí está. Necrosis de órganos. Vamos a quedar aquí, chicos, con todos. Sí.